Después La lo que poner no en el freezer, ¿no? Sí, porque la voy a poner en el freezer porque el domingo tenemos evento de Día del Niño, así que las meto ahí, después las meto en el horno y las reparto. Bien. ¿Cómo fue? Qué raro lo del agua en la baña. ¿Qué? Que sale muy poco y en el baño sale re bien. Sí, no sé, no, esa... No quiero echar la culpa a nadie, pero a mí te me han dicho. Puede ser que la conexión de la conexión La conexión tiene mucho viaje. Tiene como 5 flexibles ahí y... Claro. Eso no. Bueno, El toma el suyo. Individual. Mate amargo. ¿Mate? ¿Lo tomaste? La cuerda de la guitarra, voy a cambiar la cuerda de la guitarra, ¿eh? Así que traje las cuerdas para cambiar la guitarra yo. no, no. Voy a aprovechar eso. Hola María. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Tenéis instrumental? ¡Qué gusti! ¿Está mirando ahí? ¿La qué? Dios bendiga, hermano David. Ay, no sé qué está mirando bien, mira. Porque me invitó y se queda ahí. Cuando tengo batería me quedé sentado a mi lado así. Ahora tenés batería. Ya estamos por empezar, mi hermano. Padre del Señor. Dios los bendiga a todos. Avísame si se ve bien. A ver, me hizo conexión lenta. Ahí está. Estamos por comenzar la clase. Dios bendiga a los hermanos de Salta, a los hermanos de Jujuy que se están conectando, los hermanos de Córdoba. Y acá no va conectando. Maestro. Maestro. Rabí, por favor, Rabí. Raíz. Ya comenzamos. Está puesto el Bluetooth, está apagado, ¿no? No, ya no va, acá no va. Pero no me aparece. No, pero no lo pongas en el pan, puede sonar muy fuerte, ¿no? No, ¿Va a alcanzar? Sí. No, si yo digo si va a llegar el Bluetooth acá. ¿Esto tiene para alguna emergencia no? Acá. no. ¿No? ¿Listo? ¿Estás llevando mate? Todavía no, ahora arranca. Cuando arranco ahí te veo. ¿Cuál es? ¿Cómo era? Blaster. Blaster. Dios te bendiga, Noé, para el Señor. Listo, espero que no me manden, no me llamen. Ahí está, ahí conecta. Blaster. Bueno, ya estamos por comenzar. Estamos viendo temática. No sé si vos te acordás si estuviste en este estudio. Los primeros sí, ¿te acordás? Que lo hicimos todo el año, me parece. Ese cumplimos todo el año. Bueno, ahora estamos tocando acerca de Cristo. Estudiamos la revelación, lo que es la Biblia, la inerrancia, la infalibilidad, el canon. Estuvimos viendo la naturaleza, los atributos de Dios.
Estuvimos viendo las obras y los decretos, la creación, la providencia, los milagros, el pacto de las obras. La clase pasada creo que vimos la deidad de Cristo, la subordinación, la humanidad, la no pecaminosidad y el nacimiento virginal, ¿no? Creo que quedamos ahí. Sí. Vamos a estar viendo el bautismo de Cristo, la gloria de Cristo, la ascensión de Cristo, Jesucristo como mediador, el oficio triple y si podemos los títulos de Jesús y ya terminaríamos con lo que es Cristo. Vamos a luego pasar a lo que es el Espíritu Santo, el Paracleto. O sea, en la clase que viene ya arrancaríamos con el Espíritu Santo. Para todos los hermanos que se están uniendo, pueden estar viendo los videos, están en Facebook, o lo voy a estar subiendo después a YouTube, porque ahora Facebook te lo borra después de 30 días o 20 días, creo, así que yo lo tengo descargado y bueno, lo voy a estar subiendo ahí a YouTube. Bueno, vamos a comenzar orando. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, delante de tu presencia, Dios mío, dándote gracias, Padre Celestial, por este tiempo, Señor, en tu presencia. Gracias, Padre Santo, Señor, por juntarnos una vez más, Señor, para poder aprender tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, Señor, porque no hay mayor riqueza, Señor, que estar, Señor, en tu presencia y en tu palabra, Dios mío, Señor. Te ruego, Padre Santo, Señor, que sea usted tomando dominio y control de todo lo que se hablará, se enseñará, se dirá, Señor. En este estudio, Padre, que sea usted guiando, Espíritu Santo de Dios, cada una de las palabras, Señor, dando la sabiduría, el entendimiento de la misma, Padre, a fin de poder comprender, Dios mío, Señor, tu palabra, esta palabra que tú nos has dejado, Dios mío, la cual es fiel y es verdadera, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, derrama esa sabiduría, así como dice en el libro de Santiago, para que quiera sabiduría, que te la pida, que tú la darías en abundancia, Señor. Y sin reproche, Señor, usted derramaría esa sabiduría. Te pido que derrame la sabiduría sobre mis hermanos que hoy se encuentran acá, los que están mirando, Señor, a lo lejos, aún los que vienen en camino, ministras, y acomoda sus pasos, Señor, para que ellos puedan llegar a este lugar, Padre. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, Señor, que nos ministre, Padre, que sea tu presencia por sobre todas las cosas, Señor, glorificada en este lugar, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Estamos por empezar. ¿Vinieron en la moto? Sí. Dio la moto. No, gloria. Bueno, estuvimos hablando acerca de Cristo. Cuando hablamos acerca de Jesucristo, estuvimos tocando qué era Cristo. ¿Quién se acuerda qué era la palabra Cristo? Ungido. Bien, ungido. Estuvimos tocando acerca de la deidad de Cristo. Estuvimos viendo acerca de los concilios. Estuvimos viendo el concilio de Nicea, donde se afirmó la deidad de Cristo. Vimos las falsas enseñanzas arrianas en aquel tiempo. Estuvimos viendo el concilio de Calcedonia, donde se afirmó de que Jesucristo era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Las dos naturalezas de Dios, su humanidad y su divinidad, eran sin confusión, sin mutuación, sin división y sin separación. Estuvimos viendo acerca de la subordinación de Cristo, como el Padre y el Hijo son iguales, tanto en ser como en los atributos. Estuvimos viendo las limitaciones que Cristo tuvo cuando fue manifestado en carne. Estuvimos viendo la humanidad de Cristo. Estuvimos viendo cómo Jesucristo estaba restringido por el tiempo y el espacio como cualquier otro ser humano. Estuvimos viendo las falsas enseñanzas en aquel tiempo en el que decía que Cristo no era 100% carne, sino que algunos pensaban que era como un fantasma. Estuvimos viendo acerca de eso. Estuvimos viendo la no pecaminosidad de Cristo. Estuvimos tocando principalmente el texto en el libro de Santiago, en el libro de Hebreos, en el que hablaba de que tenemos un sumo sacerdote
porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino como alguien que había sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Vimos ese pasaje bíblico y lo llevamos con el pasaje bíblico de Santiago, en el que dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, de luego de haber sido concebida, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Hablamos de esos dos pasajes bíblicos porque son pasajes que generan controversia a mucho pueblo cristiano que quizás no tiene una base sólida en la palabra, porque dice, no, ¿cómo puede ser que Cristo dice que no tenga pecado si acá dice que cada uno es tentado por la concupiscencia de su corazón? Entonces Cristo tenía concupiscencia en su corazón. Bueno, hablamos acerca de la no pecaminosidad de Cristo. Hablamos de Jesucristo como el unigénito y vamos a estar viendo el bautismo de Cristo. Ahora, cuando hablamos del bautismo, lo primero que se nos viene a la mente, lo que se bautizaron hace poco o lo que se bautizó hace mucho, es el rito en el que se mete a alguien en el agua y luego se lo saca. También conocemos otro bautismo que hace la Iglesia Católica, que es el bautismo por aspersión, que ese significa que se moja por encima. Un ejemplo, a nosotros cuando éramos niños se nos bautizó por ese bautismo, por lo menos a mí, en el que se nos mojaba quizás la cabeza con agua, y eso es un simbolismo del bautismo. Luego en el Nuevo Testamento vemos Juan enseñando sobre el bautismo y la forma de bautizar. Ahora, el rito del bautismo con agua efectuado por Juan el Bautista está ligado estrechamente al sacramento del bautismo instituido por Jesús como señal del nuevo pacto. Si bien hay una continuidad entre los dos bautismos, no es que cambiaron los bautismos, no, pero hay una diferencia. Tanto del bautismo de Juan como en el bautismo que se hace en el Nuevo Testamento hay una diferencia, y hoy vamos a ver cuáles son esas diferencias. El bautismo de Juan es considerado de una manera apropiada, podemos decir que corresponde al Antiguo Testamento. Eso es el fin. El bautismo de Juan, cuando hablamos de Juan, El Bautista. Juan el Bautista, no vamos a hablar de Juan el otro, porque Apóstol, no. pero hablamos del bautismo de Juan, estamos hablando, está ligado al Antiguo Testamento. Aunque nosotros leemos sobre el bautismo de Juan en el Nuevo Testamento, ahora les voy a explicar por qué está ligado al Antiguo Testamento el bautismo de Juan. El nuevo pacto no comenzó hasta que el ministerio de Juan hubo terminado. Se lo digo luego, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, no comenzó hasta que el ministerio de Juan hubo terminado. Fue un requisito que Dios dio en aquel tiempo a su pueblo, a Israel, y fue un bautismo de preparación. El bautismo de Juan fue un bautismo de preparación. Juan predicó que el reino de los cielos se acercaba, y él hablaba y decía: arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Él era el que preparaba el camino al Mesías que posteriormente estaría viniendo. La cercanía del reino de los cielos estaba presente la inminente aparición del rey. Cuando hablamos de que el reino de los cielos, cuando decía Juan que el reino de los cielos se estaba acercando, o se había acercado, estaba diciendo que el rey también venía acercándose a sus pueblos. El Mesías, rey, estaba a punto de ser conocido, pero el pueblo de Israel no estaba tan pronto o tan preparado, como decirlo, para poder recibirlo. Ellos, podemos decir, en pocas palabras, ellos estaban sucios. El bautismo de Juan constituyó, podemos decir, como una invocación o un llamamiento a que el pueblo pudiera arrepentirse de sus pecados y preparar su corazón para
posteriormente el Mesías. Los gentiles que se convertían al judaísmo debían pasar por un rito de purificación en la antigüedad. Fue una ley dada a Moisés en el cual se consideraba como la purificación del lavamiento. Ese era un rito en el cual una persona tenía que ser purificada mediante agua, tenía que ser separada tantos días y posteriormente a eso podía acercarse al pueblo, o así también quizás las mujeres que pasaban su flujo menstrual. Ellas eran separadas por 7 días del campamento, luego eran lavadas y se podían acercar nuevamente al pueblo porque se les consideraban que estaban sucias. De esa misma manera, los judíos que se convertían, vamos a decir los gentiles que se convertían al judaísmo, debían pasar por un rito de purificación. Pero cuando aparece Juan el Bautista, Dios le ordena a los judíos que se arrepientan y que sean lavados. Y eso es tremendo, porque Dios le ordena también a los judíos que estos sean lavados. Ahora, había una diferencia tanto entre los, vamos a decir, entre los judíos y el pueblo gentil. ¿Quién sabe cuál era la diferencia entre los judíos y los gentiles? ¿Por qué esto era judío y esto era gentil? Porque esto aparece en el libro. Tanto los judíos como los gentiles. Por sus creencias. No. Diferentes. Lo del sábado no tiene nada que ver. No. Imagínense que esto es un grupo de personas y esto es otro grupo de personas. ¿Qué diferencia había entre estos dos grupos? Estaban circuncidados, unos estaban circuncidados y los otros no. No. O puede ir más o menos por ese lado, pero no sería la respuesta. Tanto los judíos como los gentiles, la diferencia era que los judíos venían de la descendencia de Abraham. Podemos decir tanto Abraham, podemos decir Isaac, podemos decir Jacob. Los judíos venían de esta descendencia. A Jacob, que posteriormente se le llamó Israel. En cambio, los gentiles eran personas no judías, podemos decir nosotros mismos. Eran personas no judías, como nosotros. Ahora, ¿qué pasaba? Cuando los gentiles, que no eran de la descendencia ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, se querían convertir a lo que era el judaísmo, ellos le imponían un rito de lavamiento, un rito de purificación a algunas. Esa división venía por el tema de que se separaron las tribus, ¿no? Vendría más que nada por algunos consideran que acá fue la separación entre Ismael, O de Lot, Isaac y Ismael. cuando se separó Abraham y Lot. No. La diferencia, o vamos a decir, la diferencia entre los pueblos se viene creo que más acá se viene más acá que donde está Abraham. A Abraham igual ya se le habían dado las promesas que a su descendencia se le habían dado las promesas que su descendencia sería como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Y las promesas que se habían cumplido o que se cumplían en Abraham eran por la fe. Y estas promesas hoy son dadas a nosotros porque si usted lee en el Antiguo Testamento, Dios le habló a Abraham ya acerca de los gentiles, de lo que posteriormente Cristo iba a hacer con los gentiles. No es que solamente la salvación iba a venir a los judíos, porque si no, Dios le hubiera hablado a Abraham y le hubiera dicho solamente a tu descendencia judía
le daré estas bendiciones. Pero habló de un pueblo, el cual no podían contar, era como la arena del mar. Y ahí estamos incluidos nosotros en esas promesas y en estas promesas. Ahora, volviendo a este tema, la diferencia que hay entre los judíos y los gentiles es que los unos eran descendientes directos y los otros eran Directo. no eran directos, éramos nosotros. Y ahí cuando la palabra dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que le recibió le fue llamado Los gentiles. nosotros los gentiles. Exactamente. Ahora, cuando ellos se querían convertir al judaísmo, había un rito de purificación, un lavamiento. ¿Qué hace Juan? Hace todo lo contrario. Por eso Juan empieza a generar como una distorsión, empieza a conmover el avispero, cuando él empieza a mandar que no solamente los gentiles, sino los judíos se arrepientan de sus pecados. Ellos creían que solamente los gentiles eran los que estaban sucios o los que estaban inmundos y que ellos no. Sí. Pero no, Juan viene y dice que todos se arrepientan porque el reino de los cielos se había acercado, tanto los judíos como los gentiles. Ahora, cuando vemos el bautismo de Juan y vemos lo que pasa y cómo los gentiles se convertían al judaísmo y vemos la purificación y el lavamiento, Dios le ordena también a los judíos que se puedan arrepentir y estos sean lavados. Podemos decir que el clero judío, o en aquel tiempo las autoridades judías, lo veían como algo insultante que le dijeran que ellos estaban sucios. Por eso Jesucristo muchas veces van a ver cómo los trata. Jesucristo no es que le dicen, miren ustedes que están... No, le dicen sepulcros blanqueados. Amén. O sea, ellos no eran pecadores como los gentiles. Exactamente. Y cuando viene Cristo, ya Juan estaba marcando lo que Cristo posteriormente iba a hacer. Amén. Y cuando viene Cristo le dice, no, ustedes son sepulcros blanqueados, se ven por fuera lindo, Sí, pero por dentro. Y le dicen que lo que contamina al hombre no era lo que entraba, Amén. sino lo que salía del hombre. Amén. Esto contaminaba al hombre. Y van a ver cómo Jesucristo usa muchas palabras fuertes justamente hacia los judíos, porque ellos creían que no tenían pecado. Amén. Y Cristo le quería hacer ver que sí lo tenían. Era lo que estábamos hablando de que yo oro, Claro, yo. pero Cristo conocía el trasfondo. Cristo conocía el corazón. No es en la parte, creo que en San Lucas y en San Mateo dice que oran, como dice él, que gritan y le dice a los escribas y a los fariseos que se... Claro, que ella hacía largas oraciones. Sí. Sí, sí. Claro, que hacían largas oraciones, Amén. se hacían ver adelante del pueblo, Amén. que le imponían cargas que llevaron los otros que ni ellos mismos podían llevar. Amén. Y ahí vemos cómo ya el ministerio, cómo por eso dice que Juan empezó a preparar el camino. Amén. Y que le preparó el camino fue justamente esto, anunciando el arrepentimiento para perdón de sus pecados. Y luego viene Cristo a nuevamente confrontarlo y mostrarle cuál era su pecado y la necesidad que ellos tenían de un Salvador. Y eso es justamente nuestro trabajo. Nuestro trabajo ahora en Cristo es mostrarles a todos su pecado y mirar nuestro pecado y la necesidad que la gente tiene y necesita de un Salvador. Porque muchas personas afuera dicen, no, pero mirá, yo no robo, yo no tomo, yo tengo mi familia, trabajo, una vez en cuando salgo, pero no hago mal a nadie. Yo creo que, es más, hago caridades. Cuando me muero, voy al cielo. Y que así creo que tenían el pensamiento, por estar yendo en este tiempo, tenían el tiempo los judíos en aquel tiempo. Amén. Pero nuestro trabajo, así como Cristo y Juan el Bautista, era mostrar su pecado, que pararan su corazón porque venía el Rey. Y ese es justamente nuestro trabajo, predicarle a la gente que se arrepientan de su pecado para que preparen su corazón para que Cristo pueda entrar en su corazón. Porque Cristo no va a entrar en el corazón de una persona hasta que haya un verdadero arrepentimiento por su pecado. Dijiste que ellos piensan que no cometen pecado, pero yo pensaba en mi ignorancia que sí sabían que tipo... Que había que pecado. Cristo, que estaba el pecado, pero no, están como en una nube
fue de ignorancia, ¿no? Claro, no querían, bueno, O no quieren aceptarlo. no quieren aceptarlo. Yo creo que en una de las veces que pueden aceptarlo públicamente, cuando Cristo le dice que apedrean a la adúltera, dice que aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ahí Y su de, a, conciencia. y de ahí de a poco creo que le empezó a redarguir su sí, conciencia gloria a Dios. que había pecado en ellos. Pero mirá cómo Cristo utiliza un montón de enseñanza o de parábolas para que ellos puedan ver su pecado. Porque muchas veces dicen, no, pero Cristo vino a castigar a los fariseos. No, Cristo en amor y en misericordia quería hacer entender que ellos estaban mal. Amén, amén. Por eso utiliza un montón de parábolas o enseñanza para que ellos también puedan volverse al Bueno, arrepentimiento. otro día mi profesor de literatura, a veces con él siempre sale a hablar de Dios y él dice que no cree en nada, que Dios no existe, así, ¿viste? Bueno, y dijo que nosotros si somos buenas personas, tipo ya está, o sea, ponele, si yo te ayudo a vos, ya soy buena persona, o sea, que uno da, si es de corazón, es como que ya hace bien y que Dios no nos va a juzgar, que nosotros mismos nos tenemos que juzgar por nuestras cosas, como que si sos buenos y si sos malos sos malos. Y yo le dije, o sea, no sabía cómo expresarme, cómo explicarle, pero es como que igual tipo no, él dice como que Dios no nos va a juzgar, que nosotros nos tenemos que juzgar. Y- No, Juan, sí. Claro, Sí, entiendo. o sea, ¿Y vos qué le Dios dijiste? no. Y no, y yo le dije que no, que la Biblia, le dije que venga la Biblia. No, le dije que sí, que Dios no va a juzgar un día. Ay, bueno, no sé, traté de explicarle, pero es como... Bueno, está bien. Y bueno, para entender eso, tenemos que entender quién puso el sinónimo de lo que es bueno. Claro. Porque nosotros, ¿cómo conocemos lo que es malo? Aparte, el Señor dice, Si no sabemos qué es lo que es bueno. aparte el Señor explicó que ninguno es bueno, Claro. solo Dios que está en el cielo. A mí me pasó que una profesora de introducción al pensamiento científico Capaz que puedo hacer claridad y todo, ¿no? que la ciencia Pero tu no pensamiento niega, que la O tu existencia de Dios, corazón. que eso Amén. no se niega. Tenemos envidia a mi Firme. hermana y voy Sí. a ir a Pero la está la vecina verdad. Amén. Entonces, si está lo bueno, también está lo malo. Bueno, la próxima materia vamos justamente a tocar, no sé si la próxima materia o la otra. Justamente hablamos de la ciencia y hablamos justamente de lo que es la verdad absoluta. Y la ciencia no niega, pero tampoco quiere afirmarlo 100%. Como que queda ahí la verdad. Sí. Pero, bueno, por un lado no te dicen no existe. Es porque no pueden explicar, ellos tienen una teoría, por ejemplo, en cuanto al inicio del universo, El choque el choque del Big Bang, todo, tienen una teoría en cuanto a eso. Pero, por ejemplo, hay un principio científico, creo que se llama ex nihil fit, así se llama. Después buscarlo por Google, se llama ex nihil fit. Es una palabra, es un principio científico en el que dice que de la nada no puede surgir nada. Ese es un principio científico. Pero nosotros vamos a la Biblia y vemos que de la nada Dios crea un universo. Bueno, hoy justo leí en Isaías que decía, en un versículo dice, antes de que el día fuera, yo ya era, como que ya antes de que él cree, ya existió, él tuvo su vida, algo así. Claro. Yo, Es que eso, y bueno, por eso mismo, la ciencia no puede negarlo porque tampoco puede afirmar la existencia. Hasta el día de hoy no pueden saber cómo el universo se creó. Pueden tener teorías sobre la evolución, teorías sobre las explosiones. pero Dios creó la ciencia. Entonces, ¿cómo es que la ella- propia ciencia lo niega? Es loco. De hecho, hay un episodio científico que pasó en la Biblia que fue cuando fue que se paró el día. Y dicen que ellos en la ciencia, lo vi en un video de ciencia que es verdad, pero ¿saben qué pasó? Y eso coincide con la Biblia. O Que sea, se detuvo el sol y Claro. y ellos no saben qué pasó ese día, como que falta un día, ponen, de acá, de ese tiempo acá falta un día. Y es el día que Dios frenó acá. Por eso los judíos tienen un año, que son 12 meses, y al otro año son 13 meses. No son cosas que la ciencia no lo puede refutar. Es que no la puede refutar. No lo puede el refutar. año que viene es 13 sí o sí, que va aumentando cada vez un No, más. no, no. Siempre 12 y No, 13. sube y baja. y así. Mira, no sabía eso. Vamos. Bueno, volvemos. Cuando Jesús entró en el río Jordán, ahí aparece después Jesús. Tenemos que aparecer Jesucristo.
Cuando él entra al río Jordán para ser bautizado por Juan, este acontecimiento marcó el comienzo, como decir, del ministerio terrenal de Jesucristo. En ese momento Jesús no solo se identificó con el pecado de su pueblo, sino que él fue ungido por el Espíritu Santo para su ministerio. Vemos ese pasaje en el que dice que Cristo se bautizó, el Padre hablando del cielo y el Espíritu Santo simbolizando en forma de paloma descendiendo sobre Cristo. En un sentido se trató de la ordenación de Jesús y aquí fue cuando comenzó su vocación como el Cristo, como el ungido. Jesús fue ungido por el Espíritu Santo en ocasión de su bautismo y comenzó a cumplir, comenzó a cumplir con el papel descrito por Isaías capítulo 61, si querés búsquelo, Isaías 61:1 o anótenlo en su carpeta, yo se lo leo. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. No sé si recuerdan, en uno de la primera prédica de Cristo, justamente en una de las sinagogas, fue esta. Él se encuentra frente a todos, abre la ley y lee este pasaje. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buena nueva a los abatidos. Y cierra y dice, esta ley se ha cumplido hoy. Oh, tremendo. Es tremendo ese pasaje. ¿Isaías cuánto? 61.1. 61.1, si quieren anótenlo. Acá se lo pongo para los chicos. Que después lo sacan de la sinagoga. Isaías 1.1. Bueno, para resumir, el bautismo de Juan fue una preparación para la venida de Cristo. ¿Por qué decimos que fue una preparación que preparaba el camino? Porque tanto a los dos nos mandaba que estos se arrepientan de su pecado. El bautismo de Juan era un insulto para en aquel tiempo para los judíos porque implicaban que ellos también estaban sucios. Jesús fue bautizado no por sus pecados, sino para identificarse con los pecados de su pueblo a quien él habría de venir a salvar. Jesucristo fue ordenado y ungido en su bautismo. Cópienlo, si no, así ya voy. Dios te bendiga, Aldi, Dios te bendiga, Bren, Dios te bendiga, Moni. Dios te bendiga, hermana Maggie. Dios bendiga a mi hermano Armando. Dios bendiga a Pastora Bersabé. Dios bendiga a hermano Emma, Pastora Cristina. Te estoy esperando. ¿Borramos? Mire, pastor. ¿Viste? Ponemos un botín, la gloria de querés te usa, ¿no? La gloria de Cristo. ¿No tienes vidrio templado? No, Falta fe. No me quise quedar, pero iban a comer. me vino con esto. No me quise quedar. Sí. Había mucha gente, muy chica la casa. Vamos a la gloria de Cristo. Si quieren buscar a alguien, Mateo capítulo 17. Vamos a poner acá, Mateo.
capítulo 17, versículo 1 al versículo 9. Vamos a la gloria de Cristo. Ahí leemos el pasaje. Solemos pensar en la gloria como algo que es alcanzado quizás por, no sé, victorias atléticas. No sé si ven, por ejemplo, cuando juegan al fútbol o la Libertadores, viste que hay, como dice, la gloria eterna. Que representa al diablo. Yo tengo que Y de repente el enemigo. Pero vemos ese significado de gloria que es alcanzado quizás por logros, ya sean logros en la parte futbolística, atlética o personales, quizás por una fama personal. Ahora, en la Biblia, cuando hablamos acerca de la gloria, está relacionada con el fulgor radiante que emana de la majestad de Cristo. Se lo repito de vuelta. En la Biblia, cuando hablamos acerca de la gloria, está relacionada con el fulgor radiante que emana de la majestad de Cristo, con la majestad trascendente de Dios. En algunos momentos cruciales, el esplendor de la deidad de Cristo se filtró a través del manto de su humanidad cuando Él estaba en carne. Es posible que la gloria de Cristo no haya sido más evidente que lo fue durante su transfiguración. Vamos a leer ese pasaje, vayan leyéndolo, si quiere alguien en voz alta, mientras yo voy acopiando. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Juan, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí, desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Amén. ¿Qué dice ahí? Abajo de transfiguración. Vemos transfiguración, metamorphomai. Es una palabra griega para metamorfosis. M-E-T-A-M-O-R-P-H-O-O-M-A-I. Ahora le voy a explicar acerca de esto. Cuando hablamos y vemos el pasaje de la transfiguración que leyó nuestro hermano, cuentan el suceso en el que Cristo fue transfigurado. Y dice que los discípulos que lo acompañaron, que lo estaban acompañando, vieron cómo su cuerpo fue resplandeciente. Y dice que su cuerpo resplandecía. Ahora, es posible que la gloria de Cristo no haya sido más evidente que lo fue en ese pasaje bíblico.
durante su transfiguración. La palabra griega que como puse transfiguración es metamorphomai, donde proviene también nuestra palabra que significa metamorfosis. La palabra metamorfosis significa transformación o cambio. ¿Puede verlo ahí? ¿Sí? Ahora, hay un prefijo para trans. Hay un prefijo para trans que es a través. Cuando hablamos acerca de cuando hablamos acerca de este prefijo a través, en la ocasión de la transfiguración hubo un límite o una barrera entre lo natural y lo sobrenatural que fue traspuesto. Podemos ver que los discípulos cuando vieron a Cristo, dice que Él estaba resplandeciendo en aquel lugar. Y ese mismo pasaje o ese mismo suceso nos puede llevar a entender un poco lo que pasó en el libro de Éxodo. En el capítulo 34, versículo 29 al 30, habla acerca de Moisés, cuando él sube al monte y dice la palabra que Moisés le pide que pudiera ver el rostro del Señor. Y Dios le responde y dice que no hay hombre que lo ha visto y ha vivido. Entonces dice, te meteré en la hendidura de una peña, pero te dejaré ver mis espaldas. La palabra espalda en el original se traduce como caderas. Dice que lo mete en la hendidura de una peña y pasa el Señor delante de él. Y dice que Moisés les ve las caderas al Señor. Y dice que el poder ver la gloria del Señor, dice que cuando bajó Moisés, su rostro resplandecía. Amén. Y dice en el original que las personas que estaban y lo veían decían que se tapase porque se secaba la piel de la gente. Se le secaba, era tanta la gloria y el resplandor que había recibido indirectamente Moisés por ver pasar a Dios, que dice que la gente no lo podía mirar al rostro porque su rostro resplandecía. Y ese mismo suceso podemos ver algo parecido en el que se cruza una barrera de lo natural a lo sobrenatural. Y lo podemos ver justamente en este pasaje, en Mateo, con Cristo. Cristo mostrando el resplandor, el refulgor radiante de su majestad. Ahora, Cristo no reflejaba la luz, sino que Él era la fuente de la luz. Cristo era el resplandor. No es que Él estaba reflejando un resplandor, Él era la fuente de ese resplandor. Ahora, esta misma transfiguración que podemos ver acá, es la misma transfiguración que nosotros los cristianos vamos a tener cuando seamos transformados. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojo, en cuerpos glorificados, seremos transformados. Cuando vayamos a lo que se conoce la Nueva Jerusalén, anótenlo en Apocalipsis capítulo 21, versículo 23. Juan nos explica que la ciudad celestial no tendrá necesidad ni de sol ni de luna para iluminarla, sino que será iluminada por la gloria de Dios. Eso es tremendo. Será iluminada por la gloria de Dios. El Cordero será la luz. Juan escribe y dice, y verán su rostro y el nombre estará en su frente y no habrá allí más noches, porque no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios es el Señor quien los ilumina. Apocalipsis 22, 4 al 5. Ahora, no debe sorprendernos que la gloria de Cristo resplandeciera durante la transfiguración. Lo que debe sorprendernos es que voluntariamente Cristo cubrió su gloria con un velo por amor a cada uno de nosotros. Eso nos tiene que sorprender más. Porque si vemos el pasaje de Moisés, si ustedes lo ven con el Nuevo Testamento, es prácticamente lo que hizo Cristo. Moisés cubrió su rostro con un manto. Y Cristo hizo lo mismo.
Él cubrió su gloria con un manto por amor a cada uno de nosotros. Es tremendo. Por eso la Biblia dice que el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que es el Nuevo Testamento. Podemos ver eso mismo reflejado en Abraham, cuando ofrece a su hijo y Dios le pide a su único hijo, y luego Dios provee un cordero para el holocausto. Podemos ver cómo en el Antiguo Testamento se ve reflejada la gloria por medio de Moisés y tapándose, y luego en el Nuevo Testamento lo vemos en la transfiguración. Es tremendo cómo la Biblia se conecta y está armonizada, tanto del Antiguo Testamento, miles de años después, en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy, que nosotros también vamos a experimentar esa transfiguración, cuando seamos transformados, como dijo el apóstol Pablo, de este cuerpo que se corrompe a un cuerpo incorruptible. Todos los días estaremos llenos de pecados, Nosotros, a diferencia de lo que es la transfiguración, nosotros vivimos con ese velo. Y Cristo quitará ese velo, quitando este cuerpo que se corrompe, cuando entremos a lo que se conoce la Nueva Jerusalén. Ahí dice la Biblia que ya no habrá necesidad del sol ni de luz, porque Cristo, la gloria de Cristo, el resplandor refulgente de su majestad, será quien ilumine aquella ciudad. Amén. Para resumir, la gloria de Cristo fue revelada en una ocasión en la transfiguración, lo podemos ver en Mateo 17, 1 al 9. La transfiguración de Cristo fue un cambio de forma, desde el paso de lo natural a lo sobrenatural. Y la gloria de Cristo no es simplemente el reflejo de la gloria de Dios, sino que es la propia gloria de Dios mismo. Una vez un profesor de seminario nos estaba hablando acerca de lo que es la gloria de Cristo. Y él nos hablaba como esta misma gloria, ahora esto me da pie al próximo tema, se vio reflejada también cuando Moisés se encontraba apacentando las ovejas de su suegro, Jetro, y en el monte, en el desierto, y dice que en ese lugar había una zarza que ardía en fuego y esta zarza no se quemaba. Y dice que la zarza no es que ardía de afuera para adentro, el fuego salía desde adentro de la zarza para afuera. Y esa misma gloria es representada con una palabra que se llama Shekinah. Y la palabra Shekinah se refiere a la presencia de Dios manifestada en un lugar. Los judíos utilizan la palabra esta Shekinah, si bien no aparece en la Biblia, pero la utilizan para referirse tanto al templo, como al arca, como a la nube que cubría al pueblo cada vez que el Señor descendía en el campamento del tabernáculo de reunión. La Shekinah de Dios, la gloria de Dios descendía. Ahora vamos a notar bien lo que es Shekinah, pero para que entiendan que la gloria de Cristo mismo, caminando entre los hombres, era la Shekinah de Dios. O sea, era la gloria de Dios, la presencia de Dios manifestándose en ese lugar. Y eso mismo nosotros vivimos, culto a culto, en nuestra cámara secreta, en oración, en nuestro aposento, la gloria de Dios manifestada cuando nos arrodillamos a orar, cuando estamos acá adorando junto con el pueblo, vemos la gloria de Dios manifestada en ese lugar. Eso mismo pasó en la antigüedad en el tabernáculo de reunión. ¿Ya está anotado acá? ¿La escribirías a la palabra Shekinah? Ahora ya, porque tu justo me da pie para hablar a lo que es Shekinah. Ahora escribo todo bien. ¿Entendieron entonces lo que era la transfiguración? Amén. La gloria de Cristo. David, ¿puede ser que están trabajando con un libro que se puede comprar? Sí, ahora yo te...
Yo paso el PDF, estoy trabajando con 2 libros. Uno es de la Facultad de Teología de Latinoamericana y la otra es del Instituto Bíblico Río de la Plata. Ahora la clase que viene que ya vemos el otro libro. Ahora yo lo paso al grupo, te los reenvío. Porque vi que los chicos tenían un libro así. Claro, impreso, sí, es el primero, sí. Vamos a un tema muy importante y bueno, vamos a hablar sobre la Shekinah. Vamos a la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo. Muchas veces, creo que es más, yo creo que nunca lo escuché predicar acerca sobre la ascensión de Cristo. He escuchado hablar sobre Cristo, he escuchado predicar sobre la cruz de Cristo, pero muy poco he escuchado hablar sobre la ascensión de Cristo. Y vamos a ver qué importante que fue la ascensión o ese evento de la ascensión de Cristo, cuando Cristo asciende y sus discípulos abajo mirando cómo Cristo ascendía a los cielos y luego los ángeles apareciéndole y diciéndole: ¿a quién está mirando, varones galileos? De la misma forma que subió, él vendrá. Yo me imagino mirando, desapareciendo Cristo en la nube, siendo ascendido a los cielos. Muchas veces se pasa por alto el tema de lo que es la ascensión. Muchas veces tomamos quizás celebraciones como, nos acordamos como la Navidad, nos acordamos como el nacimiento de Cristo, algunos consideran como si fuera la Navidad, otros hablamos acerca de la Pascua, también celebramos lo que es la Pascua. Algunas religiones celebran lo que es la muerte, el Viernes Santo, la resurrección, el domingo de resurrección, pero la mayoría de las iglesias, sin embargo, hacen poca mención acerca de lo que es la ascensión de Cristo. La ascensión es un acontecimiento de profunda importancia en lo que contribuye a la redención. Señala el momento cumbre de la exaltación antes de su segunda venida. Fue la ascensión cuando Cristo entró en la gloria del Padre. Jesús describió su partida de esta tierra como siendo mejor para nosotros que su presencia permanente. Por eso Él le dijo, es necesario, Cristo le dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es necesario, y era necesario que Cristo se vaya de su presencia permanente o física, se vaya para que viniera sobre vosotros el Espíritu Santo. La primera vez que Jesús le anunció a sus discípulos que Él tendría que partir, muchos de ellos se entristecieron. Sin embargo, más adelante ellos pudieron reconocer la importancia de este acontecimiento. Lucas registra la ascensión en el libro de Hechos, capítulo 1. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Se lo leo. Dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, imagínense esa escena. Entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Observamos que Jesús partió en una nube, y este es probablemente una referencia a lo que es la Shekinah. Ahí vamos a ir a la Shekinah, se lo voy a anotar. Si quieren anotarlo ustedes. Es S-H-E-K-I-N-A-H. Shekinah es una palabra hebrea que significa la presencia de Dios, que se refiere al asentamiento, como decir morada también, de Dios
La Shekinah viene de una palabra hebrea que se refiere al asentamiento o a la morada de Dios en un lugar específico. Se lo dije, si bien esta palabra no está en la Biblia, los judíos lo utilizan para referirse más que nada a lo que es el tabernáculo, o lo que era el tabernáculo, al tabernáculo, o también se referían a lo que eran las nubes en aquel tiempo, que descendía sobre el campamento, y se refería también al templo, al tabernáculo de reunión, al templo, posteriormente. Sofini, te estoy oyendo. Ahora cuando le hablo acerca de justamente de lo que es la Shekinah, o la gloria de Dios, o el asentamiento, morada de Dios en un lugar específico, por eso le hice mención, en la Biblia vamos a ver muchos pasajes bíblicos o muchos escenarios en el que Dios desciende sobre el pueblo. Ese Shekinah quiere decir tabernáculo, nube. No, los judíos pueden poner acá, los judíos se refieren justamente Shekinah a esto. Son lugares donde está la presencia de Dios. Donde la presencia de Dios se manifestó. Amén. Ahora, hay muchas personas que utilizan esta palabra, así como, no sé, en este tiempo, ahí yo escucho, no, la Shekinah de Dios está sobre este lugar. Y capaz que las personas que están ahí abajo ni saben lo que es la Shekinah, pero bueno, está en el Shekinah, sí. Por fe acá, Shekinah. Shekinah también puede ser espíritu, ¿no? Que la Shekinah se refiere al asentamiento de Dios sobre un lugar. Amén. Sobre un lugar. O la manifestación de Dios sobre un lugar. Entonces hay mucha gente o predicadores que dicen, no, la Shekinah de Dios está en este lugar. O sea, quiere decir que la morada o Dios está en este lugar, manifestándose. Ahora, esto no quiere decir que sea de esa manera, sino que, por eso digo, Dios se manifiesta cuando vos estás orando o cuando estamos todos adorando. Amén. No es que Dios se manifiesta cuando vos lo buscas. Está Vos lo buscas, el que me busca, donde dos o tres. El vivo. Dígame si se escucha bien el audio, porque cuando me llaman parece que se corta. Saben que Dios bendiga hermana Lucy, Dios bendiga hermana Gise, Clau, María, David, Dios te bendiga, Leila, Bersabé. Para ahí respondo, así no me llama más. Ahora estoy respondiendo que no me llame. somos un momento de alabanza. Qué bueno. Se cortó por la Shekinah. Se cortó justamente por la Shekinah. Se llenó de su gloria. Estamos en un espacio publicitario. Estamos publicitando el mate, la hermana. La Biblia viene con el combo. ¿Le quedó una duda sobre la Shekinah? No estamos ahí listos. Cuando observamos que Jesucristo partió en una nube, es probablemente a lo que se refiere justamente a la Shekinah o a la nube de gloria. Es la manifestación visible de Dios. Por lo tanto, la manera de la partida de Jesús no fue para nada un acontecimiento ordinario que no tengamos que prestar atención, sino que fue un momento de asombro, de esplendor. Imagínense, Cristo estaba ascendiendo a la gloria del Padre, lo que posteriormente nosotros vamos a estar haciendo.
ascender a la gloria del Padre. Ahora la palabra ascender significa subir o elevarse. Sin embargo, la expresión de ascensión que se utiliza acá en la Biblia, utilizada con respecto a Cristo, tiene un significado más profundo, más rico o más específico para nosotros. La ascensión de Jesús fue un acontecimiento singular, un carácter distinto al hecho de Enoc, cuando Enoc fue levantado, o podemos ver quién más fue levantado, Elías. Fue totalmente diferente. Fue diferente cuando Enoc o cuando Elías fue levantado. La ascensión de Jesús se refiere al hecho de la ida de Jesús a un lugar específico con un propósito específico. ¿Y cuál era el propósito específico? Que Él iba al Padre, iba a sentarse a la diestra del Padre. Él asciende a la sede de la autoridad cósmica, podemos decir. Jesucristo se dirige al cielo para lo que sería su coronación, su confirmación como Rey de Reyes y Señor de Señores. No es para nada igual a la ascensión de Enoc o a la ascensión de Elías. Fue como más celestial, la de Enoc y Elías, y la de Jesús, que era Jesús, fue directamente al lado del Padre. O sea, ahí claro, que Jesucristo iba con un propósito. Jesucristo iba a recibir la coronación y en la sede suprema como Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo ascendió para entrar a lo que se conoce como el lugar santísimo celestial, para continuar su obra como sumo sacerdote. En el cielo Jesús reina como Rey e intercede por nosotros como sumo sacerdote. Eso ténganlo en cuenta. Jesucristo reina como Rey e intercede por nosotros como sumo sacerdote. Cuando Jesús ascendió al cielo para su coronación como el Rey de Reyes, se sentó a la diestra de Dios. Y la diestra de Dios, podemos decir que es la sede máxima de su autoridad. Desde esta posición Jesucristo gobierna y administra su reino y preside como juez del cielo y de la tierra. A la diestra del Padre Jesús ocupa la posición como cabeza de su cuerpo, la iglesia, pero en esta posición la autoridad y la jurisdicción y la administración de su gobierno se extiende más allá de la esfera de su iglesia y alcanza a todo el mundo, aunque es posible distinguir a la iglesia y Él estando dentro de su dominio. Jesús nunca estarán separados o divorciados. Amén. Su autoridad se extiende a ambas. Todos los gobernantes de este mundo deberán algún día rendirle cuentas a Cristo. Todas las personas un día tendrán que doblar sus rodillas, como dice la palabra, y confesarán que Jesucristo es el Señor. Toda boca. Cuando dice rendir cuentas, ¿eso cómo se explica? Y ¿es como que nosotros tenemos que buscar la forma de justificarnos por qué hicimos tal cosa? bien, vamos a eso. Cuando nosotros decimos que Jesucristo asciende a lo que vendría a ser el cielo, Él recibe su coronación y Él está como Rey de Reyes y Señor de Señores, y a la misma vez Él está como juez y como sumo sacerdote. Cuando nosotros decimos que algún día tenemos que rendir cuenta, acá vamos a entrar en una controversia. Todos nosotros algún día decimos que vamos a morir, ¿no? Algún día la muerte no va a alcanzar. Pero bueno. Hacer el dibujito que tenemos afuera. Yo no sé por qué siempre un triángulo y un redondito. O sea, siempre me quedo así del colegio y me quedo así ya está. Algún día la muerte nos va a alcanzar. Ahora la pregunta sería para todos. Decimos vamos a morir. Y todos sabemos que la Biblia describe que hay un tribunal, ¿no? Y si hay un tribunal, hay un juez. Y decimos que Cristo es nuestro juez. Amén. Ahora, cuando la persona muere y vamos delante del juez, y él tiene que mirar nuestra vida. Mi hermano Néstor, vos hiciste esto y esto, y esto. Me echan Y directamente. esto es juez, ¿no? No me dejan ni entrar al tribunal. Pero ahí también tenemos nosotros. ¿Por qué? Sí, no, bueno, también, porque hiciste esto. Pero ahí también tenemos nuestro abogado. Pero aquí le Y claro, eso nos va a dar pie al otro tema. Eso nos va a dar pie al otro tema. Eso es lo que te iba a decir. Es juez, pero primero tenemos que explicarle al abogado. Pero ¿cómo se convierte en nuestro abogado? Él dice que él aboga nuestra causa. Pero ¿cómo?
Es decir, hoy si te está... No, pero Eso es ¿cómo? lo que va a ¿En qué ganar. momento pasa de ser juez a abogado? Claro, ¿cómo es la transición? Ahora vamos O a sea, ver. cuando estemos todos moridos, Pero Ahí lo vamos a ver. y ahí. todo también es. Todas las almas van a ser juzgadas, vamos a ser juzgados. Bien, El día que vamos a eso. Dios levanta a los santos y sea el día del rapto. O ya cuando vos te morís te vas el a fin ir del mundo, al cielo. ¿no? Cuando sea el El fin del mundo. fin del cielo. No, para que no estamos yendo como que no. Sí, bueno. Vamos a esta parte. Pero ahora después nos va a dar pie a lo que posteriormente creemos es lo que es el oficio triple. ¿Cómo es este? Cuando hablamos de que la muerte nos alcanza a todos nosotros, ¿no? Hay un pasaje que dice que ninguna condenación Hay para hay para los que están En Cristo. en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No? Ahí es. Vemos que dice que no hay condenación. Pero también de morir en Cristo es ganancia, ¿no? Sí. Es que morir en Cristo es ganancia, justamente. Pero la Biblia dice que pasaremos por un juez. En la Biblia dice que habrá un tribunal y dice que cada uno será juzgada por las obras que haya hecho mientras esto estaban en el cuerpo, sean buenas o sean malas. Dice que en aquel día los secretos de todos los hombres serán revelados. Habrá un gran acontecimiento en el que todos los secretos de todos los hombres serán revelados. Nadie podrá excusarse, Señor, yo no. Dios te mostrará Todos van a saber todo. Ahí será, pues la Biblia dice que El que está en será carne un es día el de mismo. vergüenza eterna o tremenda. Vergüenza y perdición. Porque todos, imagínense, miles, alguna vez un maestro dijo, imagínense que van a estar miles delante del juez y tus obras, todo lo que hiciste en secreto, toda la gente lo va a ver que está atrás tuyo, dice. La vergüenza, que tus pensamientos, todo va a estar ahí. ¿Cuál es el secreto de todos los hombres? Será puesto. No habrá nadie que pueda decir, Señor, no. Es tremendo. Por eso dice la Biblia que será un día de vergüenza. ¿Y cómo sería si uno hace todo lo que está en obediencia, no? Y en definitiva, el nombre de uno no está escrito en el libro de la vida. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. Lo vamos por otro lado, pero bueno, no le digo para siempre. Yo quiero aprender. Explicar primero lo que iba a decir. Bueno, primero pero Por favor, no dejes vamos a esta parte, ¿no? Nos morimos, vamos delante del juez. Algunos consideran que habrá condenación, otros consideran, creo, que no hay condenación. ¿Por qué? Porque si viene un juez y me tiene que decir a mi hermano Néstor, ¿usted mintió? Sí, yo indefectiblemente mentí. Todo. Todos hemos mentido. ¿Usted codició? Sí, yo codicié. ¿Usted hizo esto? Sí, yo aborrecí, lo honré. Y he quebrantado cada uno de los mandamientos que quizás Dios no ha puesto en su palabra. Ahora, ¿qué merece la persona? Si hemos quebrantado la ley, es más, el que quebranta uno de los mandamientos, Sí, ya quebranta. quebró todo. ¿Ah? Se hace el que quebró todo. Ahora sí, esta persona, ¿qué recibiría? Si fuera juzgada por la ley, Castigo, condenación. condenación, justamente. Recibirá condenación. Ah, ¿por una sola? Sí. Recibirá condenación. ¿Y cuál es la condenación que está escrita en la Biblia? La muerte Parece una eterna. palabra fea, es el infierno. Sí. Ya hemos estudiado sobre el infierno. La palabra infierno significa inferior. Pero pará. Hay una muerte eterna. La segunda muerte, considera el libro de Hebreos. Que arde con un lago con fuego y azufre, la muerte segunda. Ahora hay en el cielo, no hay condenación, hay una coronación. Y vamos a sacar el cielo. Ahora, los que están en Cristo no recibirán condenación. Los que están verdaderamente en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, así como es su juez, también es su abogado. Y así como es su abogado, es nuestro sustituto. En la Biblia nos enseña que Él es quien tomó nuestro lugar. Cristo tomó nuestro lugar, cargando todos nuestros pecados, justificándonos delante del juez. Justificándonos delante de Dios. Entonces cuando venga Dios, se lo digo así, para que lo entiendan, venga Dios y lo mira mi hermana Marina, mirará a Cristo.
Si Cristo está en mi manera, mirar a Cristo y la obra de Cristo, que nos son imputadas por la fe para la justificación. Y ahí está justificado. Y ahí estamos justificados por la fe, como dijo el apóstol Pablo. Y es lo que el apóstol Pablo quería hacer entender a los judíos en aquel tiempo, tanto a los romanos, hacerlo entender que si estamos en Cristo, nosotros somos salvos por la gracia, por un favor inmerecido. Cristo tomando todos nuestros pecados, tomando toda la ira que tendría que haber caído sobre nosotros para una condenación, Cristo la tomó. Por eso somos justificados delante del juez y no hay condenación para nosotros si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo. O sea, una vez más, la crucificación, lo que hizo Cristo en la cruz, sigue siendo lo... Es que no hay otra cosa más grande. O sea, vos te pones a pensar y a mí se me acaba de explotar la cabeza, porque digo, tremendo lo que Cristo hizo por todos nosotros. No hay nada más grande porque que nos el sirvió en el servicio. pasado, nos sirve en el presente y nos va a servir en el futuro. Y sí, o sea, es una o cosa, sea, claro, o sea, es una... desde el principio la crucifixión, ahora, o sea, tiene sentido hasta el final. No Puede caduca. ser que en Gálatas dice que él se maldijo a sí mismo, como que cargó toda la maldición humana. Sí, porque dice, maldito que eres colgado en un madero. Él tomó nuestro pecado como si hubiera sido un pecador, pero no haciéndolo. Por eso en la Biblia dice que el santo se entregó. Y así todos los judíos lo criticaban. Así Empujaban y todo. Así todo. Por eso digo, en Cristo no hay condenación. Si es que verdaderamente en Cristo está en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, si es que verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está en vosotros. Ahora, ¿cómo vamos a saber si estamos en Cristo o no estamos en Cristo? Una vez una persona me escuchó, ¿cómo sé si soy salva o no soy salva? Hay algo que nosotros tenemos y es la seguridad de salvación que se nos da Cristo por el Espíritu Santo. Yo tengo la plena certeza de que si me muero ahora yo me voy en Cristo al cielo. Pero hay gente que duda de eso. Y en la Biblia dice que bienaventurado que cuando Cristo venga los haya diciendo, sí Señor, ven Señor. Hay personas que dicen, no, yo no quiero que Cristo todavía venga porque me falta tanto. Bueno, me Entonces, quiero ir. parece que verdaderamente Cristo no está en el corazón de esa persona, o no está 100% en el corazón de esa persona. Todavía no se ha sentado en el trono de su corazón como Señor y Salvador de esa persona. Porque nosotros como cristianos debemos anhelar que Cristo nos haga libres de este cuerpo que se corrompe a un cuerpo incorruptible y que así como en la transfiguración seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ahora bueno, esto me lleva al próximo tema. Vamos a ir y me salto a Jesús mediador. Vamos a ver lo que es el oficio triple. Esto lo voy a dejar ahí. Sí, pero que yo no me encanta. ¿Qué necesitas ver? ¿Eh? ¿Qué necesitas escribir? Todo. No, lo de este lado. Dice cielo, al lado juez. Anótenlo si quieren. Por ahí lo borro. Cielo, al lado juez. Juez en un circulito. Una de las grandes contribuciones para un entendimiento, le hizo una exposición una vez un varón. Y él habló acerca del oficio triple de Cristo como profeta, vamos a poner acá, profeta, rey y sacerdote. Este es el oficio triple, vamos a poner acá, oficio triple. Profeta, rey y sacerdote. Como el profeta de Dios por excelencia, Jesús fue el objeto y sujeto de la profecía. Su persona, su obra son el punto focal de las profecías del Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, si ustedes se ponen a leer, apunta a Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. Desde el Antiguo Testamento las profecías apuntan a Cristo. Pero él mismo también fue un profeta. El reino de Dios y el papel de Jesús desempeñaba dentro de dicho reino venidero son temas principales en las afirmaciones proféticas de Jesús. La función principal de un profeta era transmitir la palabra de Dios. Profeta significa mensajero de Dios. Su función principal era transmitir la palabra de Dios. Jesucristo transmitió la palabra de Dios, pero además Él mismo es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra de Dios. Él es el verbo hecho carne. Él es el verbo hecho carne.
el profeta del Antiguo Testamento era una clase de mediador en la antigüedad entre Dios y el pueblo de Israel. Podemos ver profetas como Samuel, profetas como Elías, que eran como jueces en aquellos tiempos, y lo que ellos hablaban eran palabras de Dios, eran mediadores entre Dios y el pueblo. El sacerdote, en otro caso, hablaba a Dios como representante del pueblo. Escuchen esto, el profeta era el mediador que Dios utilizaba para hablar al pueblo. En cambio, el sacerdote era el representante del pueblo para hablar a Dios. Era el sentido inverso. Cuando vemos los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos ofrecían sacrificios regularmente, pero Jesucristo, Él se ofreció a sí mismo como sacrificio, como un valor eterno, una vez y para siempre. La ofrenda de Jesús al Padre consistió en el sacrificio de sí mismo. O sea, no solamente fue el sacerdote, sino fue el sacrificio presentado delante del Padre. El sacrificio de sí mismo era la ofrenda y el que ofrendaba. Es tremendo. Jesucristo era la ofrenda y el que ofrendaba el sacrificio. Se ofrendaba a sí mismo como sacrificio. Mientras que en el Antiguo Testamento los oficios mediadores de profetas, sacerdotes y rey eran ejercidos por individuos distintos. Podemos verlo a Elí, podemos verlo a Samuel, Isaías, Elías. Podemos ver a Aarón como sacerdote. Jesús cumplió la profecía mesiánica del Salmo 110. Es el descendiente de David, el Señor de David. Él es el sacerdote, también es el rey. El cordero que es sacrificado también es el león de Judá. Tremendo. No solo es el cordero, sino también es el león. Ahora, para entender la obra de Cristo en su totalidad, no debemos considerarlo simplemente como un profeta, como un sacerdote o como un rey. Todos estos tres oficios fueron perfectamente cumplidos por Él. Jesucristo fue el sacerdote y el sacrificio. Como el sacerdote, Él se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesús es el ungido Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Él estará intercediendo por nosotros. Ahora también vamos a poner, ahora después anoto los títulos. Una consulta. Así como Dios tiene atributos, ¿esto podría llamarse como atributos de Jesús también? No, porque ser profeta, rey o sacerdote no es un atributo. Los atributos son cualidades. Esto en aquel tiempo, el ser profeta y sacerdote podría ser ministerio. El rey ya era una señal de autoridad sobre un pueblo. Cristo no está separado en cuanto a sus atributos del Padre o del Espíritu Santo. Los tres comparten los mismos atributos. La única diferencia es que cuando Cristo vino en carne, Él se veía limitado. ¿Puedo hacer hay algo que me inquieta? Sí. ¿Puede ser que hoy en día los cristianos seremos traspasados como fue Enoc? ¿No veremos la muerte? No, sí veremos la muerte. La muerte nos alcanzará. A Enoc no le alcanzó la muerte. Es más, desde Esteban, yo veo, por ejemplo, cristianos que mueren, digamos, no sé, se van de este mundo, pero parece que están dormidos. La muerte, se considera la muerte física, ¿no? Estamos hablando, clínicamente hablando. Eso sería el alma. La muerte física. Ahora sabemos que el alma no ha de morir, al menos que Dios quiera. Puede ser temer más a Dios que pueda dar la muerte al alma. Yo tenía entendido que, así como él, que se muere uno en Cristo y se queda descansando hasta que Dios levante a su santo. Eso lo vimos en unas clases anteriores. Eso lo vimos con la hermana en Jujuy. Lo vamos a ver acá en unas clases. No, igual no nos habías explicado. Nosotros morimos en la carne, pero nosotros como que descansamos. Bueno, hay algo que se conoce como teológicamente estado intermedio.
Estado intermedio. Ahora, algunos consideran que cuando la muerte viene a nuestra vida, algunos dicen no. Algunos, yo escuché muchos pastores decir que todos vamos a dormir. Cuando la muerte viene, todos vamos a dormir esperando el juicio, y en el que dice que algunos serán despertados para vergüenza u otros para gloria eterna. Ahora, este dormir, como algunos le consideran, se llama, teológicamente, es como estado intermedio. Ahora, le voy a explicar por qué yo creo que no estamos durmiendo. En la Biblia dice que cuando Cristo hizo mención al rico y Lázaro, cuando ellos murieron y la muerte vino para las dos, tanto al rico como a Lázaro, dice que uno fueron apartados para un lugar de tormento y el otro se encontraba siendo consolado, descansando. Pero tanto el uno como el otro estaban despiertos. En un momento dice que estaban durmiendo, no padeciendo nada. No, a todo lo contrario, dice que uno estaba siendo atormentado en una llama que no se apagaba. Dice que tenía sed, recordaba a los familiares que le habían quedado atrás y le rogaba que le predicasen a fin de que ellos no fueran a ese lugar de tormento. Entonces ellos no están durmiendo, ni en el sentido de que no están sufriendo nada hasta que Cristo venga, sea la consumación de todo y ahí sea el castigo para unos o vida eterna para otros. No, sino que están padeciendo. Eso mismo podemos ver cuando los mártires claman y dicen: ¿hasta cuándo, Señor? No ha de juzgar nuestra causa. Y el Señor dice: esperen un poco más de tiempo hasta que se cumpla o se complete el número de sus consiervos que han de ser muertos por la causa de Cristo. Entonces, si ellos están clamándole al Padre: ¿hasta cuándo, Señor, no ha de juzgar vuestra causa?, significa que ellos tampoco están durmiendo. Están conscientes. Están conscientes. Por eso, claro, estamos en lo que se considera algunos como un estado intermedio. Si bien estamos, no sé, porque la Biblia no describe qué parte estamos del cielo, pero que estamos en un estado intermedio en el sentido de que el alma está siendo consolada, descansando. Es más, cuando el ladrón que murió al lado de Cristo en la cruz se arrepintió, él dijo: cierto te digo que estarás conmigo hoy en el paraíso. Claro. Dándole a entender, claro, si lo iba a llevar con él, que estaría conmigo hoy en el paraíso. Entonces, dando a entender que los cristianos que mueren en Cristo van en un lugar de reposo, de descanso. Y después algunos consideran que cuando sea la consumación de todo, el fin de todo, descenderá del cielo, como dice el libro de Apocalipsis, lo que considera la nueva Jerusalén, que era una ciudad, el cual dice que tiene calles de oro y mar de cristal. Y ahí dice que, como leímos en el capítulo del Apocalipsis, que no habrá necesidad del sol, sino que Cristo será la luz en aquel lugar. Cuando sea la consumación de todos, dice que entraremos a esa santa ciudad, que descenderá del cielo como una esposa ataviada, dispuesta para su esposo. Parece medio ahí, más o menos. Bueno, no, a mí me aclaró porque yo siempre pensé, me dijeron así como que te dormías hasta que Dios venía, agarrabas tu iglesia y ahí despiertan los santos. Y en el infierno pasa lo contrario, te morís y chao, te vas a sufrir directamente. No, porque, es más, Cristo, yo creo que Cristo no fue otro que hizo más referencia a lo que es el infierno y a la muerte que Cristo. Cristo lo enseña más que cualquier otro en toda la Biblia, haciendo mención de lo que vino a librarnos. Ahí va, va a separar las ovejas de los cabritos y la importancia, claro, a fin de que ellos no vayan a ese lugar de tormento. Cristo, él enseñó más sobre el infierno que cualquier otra persona. Eso tiene que ver cuando dice también que la cizaña y el trigo es necesario que esté junto porque después será arrancada. Amén. ¿Tiene que ver con eso o habla más de lo físico? No, si bien la muerte vendrá a todos. La muerte vendrá a todos. Ahora, no sé si será un tema ya eso para un poco más adelante, en cuanto a lo que es trigo y lo que es cizaña. Porque creo yo que tiene más que ver con eso, lo de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, precisamente por eso, porque los que están
sería la parte del trigo, es como lo que decía el hermano, sobre las ovejas y los cabritos. O sea, hace esa separación en cuanto a los que están en Cristo y los que no. Dice en Apocalipsis, ¿no? Que dice, venid, Bendito es mi Padre. bendito es mi Ahora Padre. tengo una duda. Porque tuve sed y me diste de beber, porque En el libro de Apocalipsis, cuando mencionaste eso, lo de la Nueva Jerusalén, puede ser que haya una parte donde dice que reinarán junto con él durante 1000 años. Bien, sí. ¿Eso es en la tierra? Bueno, cuando habla acerca de los 1000 años, hay distintas posturas, que me gustaría también enseñarles más adelante, de las posturas de lo que son los 1000 años, porque algunos consideran que estamos viviendo los 1000 años ahora. Algunos consideran que son 1000 años literalmente, o otros consideran que son 1000 años simbólicamente. Porque algunos dicen, no, entonces que la Nueva Jerusalén, que estaremos reinando con Cristo, solamente durarán 1000 años. 1000 años. Y luego dicen algunos que Satanás será soltado y será engañando posteriormente. No. Algunos consideran que esto es simbólicamente, esto ya estamos viviendo en esa etapa en la que Satanás ya está soltado y está siendo engañado a la gente. Pero al final de cuentas esto nadie lo sabe. No puedo decir con credibilidad si serán 1000 años y pasados los 1000 años y un día pasará esto. Porque la Biblia no es específica en cuanto al diablo, ¿no? Ahí los predicadores dicen, el diablo está vencido. ¿Está vencido el diablo? Está vencido. Pero ¿por qué dice que anda como un león rugiente buscando a quien devorar? Pero está vencido porque ya tiene una fecha de caducidad, en ese sentido. O sea, ya está escrito su final. Él lo único que hace es reclutar las almas como para Jesús que... lo venció el día que le sacó la llave al tercer día. Amén. Pero está buena la pregunta porque es capciosa. Pero está buscando a las almas que no están en Cristo primeramente y a los cristianos que están ahí, Luchando. tibios. O sea, por eso creo yo que dudas cuando estás mal de hoy. El diablo ya está vencido. El tema es que uno se tiene que poner firme. Amén. Nosotros como No iglesia tenemos la solamente los autoridad. cristianos, Y vencerlo gente que no conoce día a a Dios, día, Por porque eso dice digo, que el las hoy. almas. Bueno, imagínense eso. Ahora, bueno, en cuanto al diablo, no, eso no claro, pero... Vemos acá. Por favor, no me lleven para otro lado. En cuanto al diablo, ¿usted cree que nosotros podemos reprender al diablo? Sí, Amén. sí tenemos No, autoridad. sí, ahí dice que El Señor quiere el que Señor le- te reprenda, le dice el ángel. Es tremendo, porque el ángel no lo reprendió. No lo dijo, reprendió. el Nosotros lo Señor podemos lo reprender. reprenderá. Claro. Amén. Y cuando le dijo a sus discípulos que el diablo iba a venir sobre ellos, le dijo, peleen con el diablo y esto huirá de vosotros. ¿Qué le dijo? Someteos. Soporten, dice. Resistan Qué fuerte. y esto huirá de vosotros. Ahora en Cristo tenemos la autoridad para echar fuera todo principado y toda potestad, todo gobernador de las tinieblas. ¿No? Las tentaciones van a venir, sí, pero Él lo manda a soportar. Pero no somos salvos. No somos salvos, porque Él va a preguntar. No, pero si nosotros echamos fuera demonios. Ah, no, sí, sí, No, por no, supuesto. yo no No, le eso conozco. no se No, yo creo que los demonios son chiquitos, son chiquitos. Cuando habla del diablo, Si vos pecaste, no sos salvo. No, por supuesto. Si vos pecaste, no sos salvo. Las obras en sí mismo, lo que hagamos ministerialmente, Tiene no. nada que ver, no es como un balanceo de todo. Nosotros Amén, amén. No es que seremos salvos por las obras No, pero que hagamos. un pecado Hagamos lo que chiquito, hagamos. ¿no? No, es El que mismo pecado es todo pecado. pecado. Pero- exacto. pero Vos ahora matar, escuchen violar, esto. eso es el mismo pecado. Pero es necesario hacer las obras, porque Amén. las obras acompañan a aquellos que Amén, Dios amén. ha salvado. Porque la Biblia dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. Amén. Entonces, si hay fe en tu corazón, las obras te van a acompañar, no Amén. para ser salvo, sino porque Cristo te ha salvado por medio de la fe. No, porque hay un libro que dice, la fe sin obra es muerta. Aparte tenés que tener fruto. O sea, Y es así. No seremos salvos por las obras, pero las obras nos tienen que acompañar si verdaderamente hay fe en nuestros corazones, en nuestro Salvador. Esto siempre. ¿Qué hora es? No hay media pasada. 9:30 pasada. No, 9:30.
cuarto. Bueno, el último tema tocamos a ver qué me ¿No queda. te ibas a decir algo de eso? O sea, Bueno, en cuanto a lo que es la Nueva Jerusalén, igual esto lo vamos a tocar, creo, para yo te digo en cuándo. Esto va a ser el último tema que vamos a tocar. Hacerlo bien a profundidad porque tengo que escribir todo. Vamos a tocar sobre el anticristo, la segunda venida, el reino de Dios, el cielo, los 1000 años, la visión y el infierno. Eso va a ser el último tema que vamos a tocar sobre esta materia. Tiene que copiar, hermano. Ahí abajo. Esto no es sobre la Nueva Jerusalén. Nos quedamos con Jesucristo como mediador. Cuando hablamos que Jesucristo es nuestro mediador, un mediador es alguien que es como un intermediario, es alguien que hace intermediario entre dos o más personas, por ejemplo. O quizás en un grupo de personas busca reconciliar a tanto y a tanto. Eso es un mediador. Ahora, en términos bíblicos, los seres humanos somos considerados como enemigos de Dios. Los humanos, en términos bíblicos, somos considerados como enemigos de Dios según el libro de Romanos. Nos hemos rebelado, nos hemos revolucionado, nos hemos rehusado a obedecer los mandamientos que Dios nos ha dado y como resultado la ira de Dios está sobre nosotros. Ahora, para modificar o redimir esta situación, es necesario que nosotros seamos reconciliados con Dios. Ahora, para efectuar esta reconciliación, Dios el Padre envió a su Hijo como nuestro mediador. Imagínense la parte agraviada, manda a su Hijo para reconciliarnos. Es tremendo. Ahí se ve el amor, porque de tal manera amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito. Por el contrario, en el eterno consejo de la divinidad había un acuerdo total entre el Padre y el Hijo. Esto lo estudiamos en clases anteriores. Hoy no me están llamando de nuevo. No, batería. Ah, bueno, estoy bien. Entendido. Padre del Señor... Uy, perdón, hermano. Bendiciones, y la hermana Lucy, Gise. Después lo seguimos con el hermano. Ahora, vimos en las clases pasadas que había un acuerdo entre el Padre y el Hijo para venir. No es que fue algo obligado, no. El Padre deseaba tanto la redención como el Hijo y el Espíritu Santo deseaban tanto la redención de la humanidad. En la encarnación el Hijo tomó sobre sí mismo la naturaleza humana para obtener la redención de la simiente caída de Adán, o sea, nosotros. Por su perfecta obediencia, Cristo satisfació las demandas de la ley de Dios y logró dar vida eterna para nosotros por su sumisión a la muerte expiatoria en la cruz. Él, como si calmó la ira, las demandas de la ira de Dios contra nosotros, tanto desde una perspectiva positiva como una negativa. Cristo, Él puso las condiciones divinas para nuestra reconciliación, o sea, a Él mismo se puso para nuestra reconciliación con el Padre. Nos hizo un nuevo pacto con Dios por su sangre y continúa diariamente intercediendo por nosotros como nuestro sumo sacerdote. Un mediador efectivo es alguien que es capaz de lograr que dos partes que están enemistadas vuelvan a estar reconciliadas. Ahora Jesucristo desempeñó este papel como nuestro mediador perfecto. Pablo declaró que tenemos paz para con Dios mediante la obra de reconciliación de Cristo Jesús, justificado pues por la fe, dice. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Ahora, la obra mediadora de Cristo es superior a la obra ejercida por cualquier otro mediador. Moisés fue el mediador del antiguo pacto, fue el intermediario de Dios entregándole a los israelitas la ley, pero Jesucristo es superior a Moisés. Él es el autor de los libros de los Hebreos declara, Hebreos 3 al 6, por tanto, mayor gloria que Moisés hemos estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que la hizo. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. ¿Hebreo cuánto? Hebreos capítulo 3, versículo 3 al 6. Está buena esa aclaración porque, bueno, aparte de palabras,
los judíos como que exaltaban a Moisés, lo tenían por encima de Jesús. Claro, sí, no creen en Jesús. Claro. No creen en Jesucristo y bueno, como que, es más, están esperando todavía Al Mesías. el Mesías. Tenían esperando el Mesías. Pero hay judíos y judíos, hay judíos. Ah, sí, por supuesto, ahí sí, como que hay cristianos y cristianos también. Bueno, Hay cristiano medio. Hay un poquito de de que todo. seguimos siendo gentiles. Sí, sí, hay un poquito más o menos. Hay judíos que son peor que los gentiles, los gentiles peor que los judíos. Gentilcreano. Gentiliano. No, bueno, para resumir, un mediador trabaja para la reconciliación entre dos partes. Cristo, como el Dios hombre, nos reconcilia con el Padre. Cristo y el Padre estaban de acuerdo desde la eternidad que Cristo debía ser nuestro mediador. La obra de la mediación de Cristo es superior a toda la de los profetas, la de los ángeles y aún la de Moisés. Si quieren anoten, Romanos capítulo 5 versículo 1, si no lo notaron, y Hebreos capítulo 3 versículo 3 al 6. ¿Romano cuánto? Romanos capítulo 5 versículo 1, Hebreos capítulo 3 versículo 3 al 6. Bueno, esto nos queda, la clase que viene nos va a quedar los títulos de Jesús y ya pasaremos la hora del Espíritu Santo, porque si no se va a hacer las 11 de la noche. Sí. Pero vamos a estar viendo acerca de los títulos de Jesús, como Cristo, Señor, Hijo de Hombre, Salvador, Hijo de David, Sumo Sacerdote, Hijo de Dios, Alfa y Omega, Maestro, Rabí, Justicia, Profeta, Rosa de Sarón, Lirio de los Valles, Abogado, León de Judá, Cordero de Dios, Segundo de Adán. Vamos a estar viendo cada uno de los nombres con su interpretación, eso para la clase que viene. ¿Estamos? Vamos a orar. Buenísima su. Hicimos el ruge león. Me dieron 5 docenas, me regalaron. No, riquísima. Mi prima en Montevideo. Vamos a hacer manda la prima de Montevideo. Venía a buscar factura. Bueno, tiene una panadería. Gloria a Dios. Y El que está ahí Muy buena la factura. en la garita que venden cosas, mira, unos pasos más. Montevideo. Sí, ¿viste Montevideo de camino? No, Montevideo, allá en Itatí vive. Ah, Enfrente del Banco Río, ¿viste? no, ya no conozco. El Santander. Vamos a orar. Sí. Ay, nosotros no se la Sí. Auspiciado por Panadería. Bueno, hermano, nos vemos la clase que viene, no, la otra, estamos viéndonos. Y ya creo que haremos el Espíritu Santo y tomaremos prueba. Si no, Perú. A recuperatorio en febrero. Ahora Yo vine 2 clases. Ahora, Tenés que pasar. Ale, te pasó mi número, ¿no? Sí. Pasame los videos así. Dale. Igual está en el Facebook, te paso el Facebook así nos miras ahí. Bueno. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, delante de tu presencia, dándote gracias, Dios eterno, Dios maravilloso por este tiempo, Señor, en este tiempo en tu palabra, Dios mío. Gracias, Padre, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado. Gracias, Señor, por la enseñanza que nos ha alcanzado. Ayúdanos, Señor, a poder atesorarla, Padre Santo, y a poder crecer, Dios mío, Señor, en conocimiento de tu palabra. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos, Padre Santo, que esta pasión por tu palabra, Señor, no se apague, sino que pueda ir en crecimiento, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. También te rogamos por los que no pudieron venir, que acompañen su tiempo, Señor, para la próxima clase. Aún los hermanos, Padre, Señor, que están mirando de lejos, que sea usted, Dios mío, Señor, alcanzándoles, Señor, tu presencia, tu sabiduría, tu palabra, Señor, a cada uno de ellos, Padre. Guarda, Señor, el regreso a cada uno de mis hermanos, cada uno de sus hogares, Padre, y que esta bendición que han recibido, Señor, la puedan impartir, Dios mío, podamos meditar, Señor, en tu palabra, Padre Santo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Que la paz del Señor sea con ustedes, mi hermano, y bueno, nos estaremos viendo de acá a 2 semanas. Cualquier cosa, me mandan un mensajito, si no entienden algo, y le paso la información. Muchas gracias.